Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera de Llamas. Hoy de nuevo con una servidora, Sandra León, encantada de acompañarles, informarles y entretenerles a lo largo de las próximas 3 horas de este domingo 27 de julio de 2025. Un domingo de encuestas, ninguna buena para Pedro Sánchez, ya se lo adelanto, que pone fin a otra semana más plagada de escándalos y tras la que el presidente del Gobierno empieza a hacer ya las maletas. De momento, eso sí, y siento aguarles la fiesta, solo para irse de vacaciones. A punto de despedir el mes de julio, Pedro Sánchez hará este lunes su habitual balance de fin de curso. Un balance que seguramente usted que nos está escuchando pues podría aventurar de principio a fin, ¿no? Porque a estas alturas de la película básicamente ya sabemos cómo va esto. Cero autocrítica, mucho bulo y mucho fango. Si jugáramos a eso de chupito cada vez que diga tal, yo creo que usted y yo no sé cómo acabaríamos. Y vamos a llegar hasta 2027, es decir, que elecciones nada de nada. Esto último ya es algo que esta semana se han dedicado a subrayar sus ministros y en particular un Óscar Puente que hace ya tiempo le bautizó, y perdonen la expresión, pero es lo que dijo literalmente, como el puto amo. Hoy el puto amo del PSOE es el militante, son los afiliados y afiliadas. Esos son los que deciden el futuro del Partido Socialista. Yo veo a Pedro Sánchez 2 años más y otros 4. Pues esto era lo que decía Óscar Puente esta semana. Sin embargo, la realidad es que, aguante o no, su gobierno cada vez está más tocado. El pasado miércoles, el Partido Socialista celebraba 2 años del 23J, unas elecciones que, ya lo saben, no ganaron, pero tras la que lograron afianzarse en Moncloa gracias a que con el dinero de todos los españoles pues compraron o pagaron los votos de los peores socios que un gobierno democrático puede tener: comunistas, independentistas y proetarras. Emitieron un vídeo recordando aquel día, pero se encontraron con un pequeño problema. ¿Quién salía junto a Pedro Sánchez celebrando la hazaña? Pues nada menos que Santos Cerdán, hoy en prisión y del que hace no mucho tiempo el propio presidente del Gobierno decía esto. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que es muy cercana a Pedro Sánchez. Sí, hombre, fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó, en aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en el momento que lo hizo. Sí, es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Tiene toda mi confianza. ¿Cómo cambia la cosa, eh? Pero es que en esas imágenes, dando botes en el balcón de Ferraz, abrazándose y demás, también salía otra persona, su mujer, Begoña Gómez, imputada por 5 delitos. Solución que encontró el Partido Socialista, por recortar la imagen para que no saliera ni uno ni otro. Es verdad, me dirán ustedes, bueno, en esa imagen también salía María Jesús Montero, que ya está en la unidad de quemados, ya lo sabemos, y la han dejado. Bueno, es que a lo mejor borrarla también a ella ya hubiera sido un canteo, ¿no? Como se suele decir. Sobre todo porque además, si seguimos borrando, igual al que habría que borrar es al propio Pedro Sánchez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sale de una y se mete en otra. En este curso político, que ya empezaba con su mujer y su hermano imputados, el secretario general del PSOE ha visto también cómo la justicia imputaba al fiscal general del Estado, más conocido, ya que hablábamos de borrar, como fiscal borrador del Estado, y a sus 2 secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Pero es que en la exposición razonada al alto tribunal de este último, el juez Ismael Moreno dejaba claro que los miembros de la trama, y abro comillas, cuando hacen referencia al presidente del Gobierno, lo hacen siempre nombrándolo como el uno. Es decir, que este también ha sido el año en el que Sánchez ha sido señalado como el number one de la gran trama de corrupción del Partido Socialista. Va camino de convertirse en la mayor trama de corrupción de los socialistas, aunque hay para elegir, ¿verdad? Eso sí, la que hasta ahora se llevaba la palma, el escándalo de los ERE, ha sido borrado de un plumazo por el Tribunal Constitucional, como dice Federico, ¿no? Y la verdad es que no se me ocurre mejor definición para aquello en lo que el sanchismo ha convertido el Tribunal Constitucional con la ayuda del siempre leal Cándido Conde Pumpido. Su trabajo en este curso político, por cierto, no se ha quedado ahí, porque este también ha sido el año en el que el Constitucional ha blanqueado la ley de amnistía con la que Sánchez pagó los votos de Junts. Muy buena noticia para España, porque estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política. Buena noticia, ¿para quién? Pero es que las cesiones han continuado y ahora lo que tenemos sobre la mesa es el cupo catalán y veremos si el referéndum. Y así con todo,
porque este también ha sido el curso político en el que el gobierno de Pedro Sánchez ha seguido avanzando en la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, País Vasco y Cataluña, por ejemplo, y en el que ha lanzado al PNV promesas de todo tipo, algunas consumadas. ¿Se acuerdan del famoso palacete valorado en 15 millones de euros que regalamos a los nacionalistas en París por la puerta de atrás? Claro que tanto o más peligrosas resultan las leyes que o bien han aprobado o bien van camino de aprobar y que amenazan a los principales resortes del Estado de Derecho. Para empezar, a los medios de comunicación. En el Plan Anual Normativo de 2025 aparecen hasta 5 leyes para amedrentar a la prensa. Ojo, tome nota. La Ley de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen. La Ley para el Derecho a la Rectificación con actualización de indemnizaciones. La Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para que, en palabras de Sánchez, con fondos públicos no se financien los bulos de la ultraderecha. 4. La Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que contempla multas millonarias a la prensa. Y 5. La Ley de Información Clasificada, que se ha aprobado precisamente esta semana y que, además de entregar a Bolaños la gestión de los documentos más sensibles del Estado, que hasta ahora estaba en manos del CNI, contempla multas millonarias para quien difunda o reproduzca por cualquier medio información clasificada como secreto o alto secreto. Las sanciones a imponer se dividen en 3 tramos en función de si la infracción es leve, es grave o es muy grave. Las infracciones leves serán desde un apercibimiento hasta 30.000 euros, las graves de 30.001 euros a 800.000 euros y las muy graves, las que suponen una amenaza extremadamente grave para la defensa o para la seguridad nacional, tendrán una infracción de entre 800.001 euros y 2,5 millones de euros. Ahí es nada, pero la cosa no queda ahí, porque también tenemos en el horizonte la polémica Ley Bolaños, que pretende consumar el asalto a la justicia, modificando el acceso a la carrera judicial y fiscal, entregando las investigaciones penales a los fiscales, desactivando las acusaciones populares y permitiendo que la UCO quede en manos del Ministerio Público. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Pues ya está, creo que solo con recordar estas declaraciones de Sánchez ya no hace falta decir nada más. Pero es que esta semana el Gobierno ha anunciado además una reforma política de todas las oposiciones, de la que se ha hablado muy poco y que puede ser demoledora. No solo porque cambiaría las reglas del juego en mitad de la partida a muchos opositores que se están preparando en estos momentos, sino porque, tal y como denuncian los principales colectivos de altos funcionarios del Estado, lo que permitiría al Gobierno es sustituir a los mejores por los que más les convengan. Les suena, ¿no? Nuestra compañera Irene Ortega se ha puesto en contacto con todos ellos y les pido que escuchen atentamente porque, insisto, no es uno, no son dos, son todos los grandes colectivos los que denuncian exactamente lo mismo. Empezamos. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Se abre proceso excepcional para entrar en las carreras judicial y fiscal sin pasar por un examen de oposición, sino con un examen cuyo contenido todavía se desconoce, de valoración de méritos. Y por último se crea un centro de estudios jurídicos de preparación de opositores, independiente del Ministerio de Justicia, que es el mismo que convoca las oposiciones, que participa en la selección de los tribunales. Por tanto, también genera sospechas de que se pueda intentar utilizar para favorecer que accedan a las carreras judicial y fiscal determinados perfiles que en el momento interesen al Poder Ejecutivo de turno. Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente. Este sistema a nosotros nos parece que aumenta el riesgo de subjetividad en la elección, de pérdida, por tanto, de imparcialidad y con riesgo, por tanto, incluso de una selección ideológica o por nepotismo del personal, como digo, A1 o A2. Sospechamos que, de hecho, existe un intento de esa injerencia política en la selección de alto personal, porque si este nuevo modo de acceso se considera verdaderamente mejor que el que ya existe, la pregunta que tenemos que hacernos es por qué no se implementa para todas las categorías de funcionarios y solo se reserva para aquellos puestos que curiosamente interesa a un político de alguna forma tener cerca o de alguna forma tener controlado. Curioso, ¿no? Raúl Caronte, portavoz de la Confederación Española de Policía. El documento, como ya se está programando para los cuerpos de carrera judicial y fiscal, entraña un grave peligro por cuanto pretende sustituir a los actuales procesos selectivos exigentes e imparciales,
por procesos a la carta que pondrán en peligro la preparación del funcionario y que entrañan una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia. El consenso al que se refiere no es cierto, en la medida en la que no ha tenido en cuenta la opinión de los cuerpos funcionariales que se verán afectados por este nuevo sistema, que ha sido siempre mantener el actual nivel de exigencia y transparencia en la selección del funcionario. Se pretende aplicar a todos los cuerpos, muchos de los cuales no tienen ningún problema de cantera de aspirantes. Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Por un lado, entendemos que la alta preparación de que actualmente gozan los cuerpos de la Administración General del Estado puede verse mermada drásticamente porque estamos sustituyendo pruebas muy exigentes por unas pruebas, desde luego, con un nivel de preparación inferior. Y, en segundo lugar, también vemos un peligro desde el punto de vista de la posible injerencia política que puede producirse en la medida en que se introducen criterios de índole subjetiva en la selección de los que serán funcionarios dentro de esta Administración General del Estado. Y Ana Erkoreka, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. En las oposiciones hoy en día es un proceso transparente, nadie sabe quién eres, simplemente se valora el mérito y la capacidad, mientras que si en un proceso selectivo de 2 años tenemos un poco miedo de cuáles pueden ser los criterios de selección de personal que no sean otros, que no sea principio de igualdad, mérito y capacidad. Por eso nosotros estamos en contra. Pues ahí están todas las advertencias de lo que viene y si ustedes lo ponen todo junto, pues ¿qué quieren que les diga? A mí me parece que el resultado cada vez se parece menos a un Estado democrático y más a una de esas dictaduras amigas de las que luego hablaremos, porque sí, este también ha sido el curso político en el que el sanchismo se ha quitado la careta. Nos ha dejado ver que Zapatero mueve sus hilos y que sus amigos son, por un lado, Venezuela. Ahí tienen el compadreo con Nicolás Maduro después de dejar en libertad al triple asesino de Usera. ¡Aló, presidente! ¿Aló? ¿Cómo estamos? Ajá, felicitaciones, muchas gracias por todo el apoyo para este canje. Ha sido una gran decisión. Sí. Y yo estoy muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido. Bochornoso. Y de otro, China. Somos la vergüenza de Europa y de las democracias occidentales porque hemos decidido entregar a Huawei, ergo a la dictadura comunista, nada menos que todas las escuchas judiciales de nuestro país. Luego, por cierto, ya les adelanto que hablaremos de cómo hemos llegado hasta aquí con Florentino Portero y hacia dónde vamos. ¿Debería caer el gobierno con todo esto que les hemos contado? Debería. Y enseguida hablamos de las encuestas que ya les adelantaba al inicio. Pero ojo a la advertencia que ayer mismo hacía Miguel Tellado. No hay nada más peligroso que un perro herido o un Pedro herido. Y está herido. Está herido de muerte y este gobierno no puede durar mucho más. Primero porque Sánchez no tiene escrúpulo alguno y por lo tanto tengamos cuidado. Está dispuesto a todo. Querrá morir matando y es capaz de absolutamente todo. Y por lo tanto no bajemos la guardia ni un instante. Pues mañana Pedro Sánchez hará su balance. Será muy distinto a este que yo les acabo de hacer y salvo un milagro, no habrá anuncio de elecciones. Pero el día que se convoquen, no olviden ni una sola de estas advertencias que, por supuesto, el sanchismo no quiere que escuchen.